Padres que hicieron todo lo posible por criar a sus hijos para que fueran buenos seres humanos pero resultaron ser unos idiotas, ¿qué les gustaría que hicieran de manera diferente? Hablo como profesor, pero he visto hermanos muy diferentes. Creo que los padres necesitan controlar esa dinámica. Una gran cantidad de hermanos mayores perfeccionistas y menores que no pueden alcanzar ese nivel y actúan en su lugar para descubrir cómo pueden llamar la atención. Sí. La gente debe dejar de tratar a los niños como copias al carbón de sus hermanos mayores. Y digo esto como un hijo mayor que difiere mucho en personalidad e intereses de mi hermano menor. No es justo para nadie. Y menos para el niño que tiene que lidiar con ser medido por el estándar de otra persona. Todo el mundo es su propia persona, incluso los gemelos que he conocido tenían diferentes personalidades e intereses si uno se preocupaba por observar. Especialmente no incluso los gemelos. Como uno mismo me molestaba que me trataran como si fuera la misma persona que ella solo porque nos veíamos iguales. Curiosamente en realidad tenía mucho más en común con mi otro hermano, pero la suposición automática de la gente era que mi gemelo y yo éramos iguales. Ser tratado como una unidad al crecer todavía nos afecta tanto hoy como adultos. Nuestros padres fueron geniales al tratarnos como individuos cuando éramos niños, pero desafortunadamente al resto del mundo, especialmente a los adultos, nunca les importó lo suficiente como para hacer eso. Mismo. Estaba en el último año de secundaria cuando mi hermano menor estaba en primer año. Todos esperaban que fueran exactamente como yo cuando en realidad siempre fuimos polos opuestos. Definitivamente fue una influencia muy negativa para ellos. Mis padres. Mi mamá estaba muy involucrada, mientras que mi papá se separó de inmediato en el momento en que dejamos de ser lindos y comenzamos a tener opiniones. Lo veo haciéndoselo a sus nietos ahora. Mamá nos puso en todos los eventos /deportes /extracurriculars, papá nunca asistió y a menudo. No tenía idea de lo que hacíamos con nuestro tiempo. Mamá nos empujó a sobresalir académicamente y a menudo, estábamos en clases de muy alto nivel. Papá asumió que éramos flojos porque a menudo estábamos cansados y no teníamos trabajo, difícil cuando tienes una carga de clases doble como estudiante de primer año de secundaria. Papá también era bastante abusivo verbalmente, al menos para mí. Mamá sabía que teníamos una relación negativa, pero nunca engañó y nunca se involucró. Para ser justos, no sabía no sabe hasta dónde llegó. Que también apestaba. Creo que mi madre habría sido una madre increíble si hubiera tenido una pareja igual, pero en lugar de eso. Teníamos un ausente y alguien demasiado involucrado en ser todo para escuchar lo que estaba pasando. No tienes que ganar todas las luchas de poder. No tengo hijos idiotas. Pero sí creo que he aprendido mucho al tener 4 niños muy diferentes, y creo que demasiados padres uno. Piensan que las mismas estrategias funcionan para todos los niños, es decir, regla consecuencia comportamiento se alinea, enjuagar y repetir y 2. Concéntrese en el comportamiento en lugar de la causa. Si tiene un hijo que no responde a su estilo /filosofía de crianza, debe reconsiderar su enfoque. No todo es culpa del niño. Algunos niños quemarán sus vidas hasta los cimientos para hacer un punto. Yo tengo uno así durante demasiado tiempo, fue un círculo vicioso de. Niño actúa. Yo castigo. El niño está enojado, actúa más. Castigo más fuerte. El niño está más enojado, actúa aún más. Castigo aún más fuerte. Y sigue y sigue y sigue y sigue. Algo tiene que romper el ciclo. Por ejemplo, si su hijo desafía su autoridad, generalmente es una apuesta por una mayor independencia. Están tratando de ser más maduros y quieren tu respeto adulto. No tienes que disculpar el mal comportamiento, las consecuencias están bien. Pero también debe buscar formas de ayudar a su hijo a satisfacer esa necesidad. No es necesario vincularlo con el incidente real. Por lo que no parece una recompensa. Darles más responsabilidad por sí mismos. Déjalo caminar solo a la escuela, si no puede hacer eso. Deja de molestarlo tanto con lo que hace en su tiempo libre, incluso si crees que debería tomar más aire fresco. Busque cualquier oportunidad para dejarlo elegir algo. Vamos a hacer algo en familia el domingo. Puedes elegir lo que hacemos. O dónde comemos o lo que sea. No le digas cuándo tiene que hacer sus tareas.
Que establezca su horario de sábado, necesito que cortes el césped y laves los platos hoy. Puedes hacerlo en cualquier momento entre ahora y las 6 p.m. Si aborda la causa del comportamiento, hará mucho más para corregir un mal comportamiento, y también obtendrá más respeto de su hijo. Si insiste en ganar todas las luchas por el poder, su hijo verá todo como una pelea. Como padre de un niño a veces desafiante, aprecio mucho este comentario. Haré una captura de pantalla y la guardaré para más tarde. Mi hijo tiene TDAH, al igual que yo, y aprendí el valor de acercarme a él desde donde se encuentra en este momento. Tengo un hijo que acaba de cumplir 5 años y puedo ver todas las características del TDAH que tengo, y la mayoría de las personas en mi familia tienen. Se comporta de manera muy similar a mi hermana menor cuando era joven, y me encontré pasando por el ciclo mencionado anteriormente: mal comportamiento, castigo, peor comportamiento, peor castigo, tal como lo hicieron mis padres con mi hermana. Recientemente he estado tratando de conectarme con la persona que era cuando era más joven, cuando no estaba a cargo y mi hermana se calmaba y me escuchaba. Está ayudando mucho. Todavía necesito que mi hijo deje de tirar mierda, me hierve la sangre, pero estamos progresando. Los niños son jodidamente agotadores y espero no terminar criando a un gilipollas sin querer. Dios mío, esto es tan similar. Y sí, tirar cosas es muy difícil. Cara perseverante, cara perseverante. Pero luego recuerdo que aunque no tiraba cosas, tenía demasiado miedo de mis padres, tenía frustraciones similares. Era una niña, por supuesto, y las niñas se socializan de manera diferente, pero aún hay muchas similitudes. Ya no le cepillo el pelo porque recuerdo cómo me dolía cuando me cepillaba el pelo. Puede hacerlo él mismo, incluso si es complicado. Otro ejemplo, él siempre insiste en bañarse y yo discutía con él sobre desperdiciar agua y tomar demasiado tiempo. Ya conoces la dificultad de llevar a la cama a un niño con DA. Finalmente un día le pregunté por qué prefería los baños. Resulta que no le gustaba la sensación en la piel del agua de la ducha. Era un problema sensorial. Así que lo dejé pasar. Puede darse un baño. Tú eliges tus batallas y te guardas los no-gos para asuntos más importantes. Mis padres simplemente me habrían obligado a tomar una ducha. Definitivamente estoy trabajando para encontrar las cosas que podemos dejar pasar. Mi hijo claramente tiene algunos problemas sensoriales con las cosas, incluido cuán elásticos o no elásticos son sus pantalones. Honestamente no tengo idea de cómo evitar esto. Ya que parece no tener nada que ver con nada, él usará cualquiera de sus pantalones, pero a veces decide que esos pantalones son el diablo y no puede usarlos hoy, pero casualmente decir, está bien, elige otra cosa. Difunde una pelea que puedo ver gestarse en su rostro. Tirar cosas y golpearse en la cabeza cuando siente algo muy fuerte puede ser emoción, frustración, ira, tristeza, es algo para lo que definitivamente estamos buscando ayuda, ya que no mejora con la edad. Veo mucho de mí en él y mucho de mi hermana. Estoy tratando de evitar las cosas que sé que mi hermana y desearía que mis padres hicieran de manera diferente. Pero toda la crianza de los hijos es muy cargada emocionalmente. Me alegro de ser naturalmente una persona muy introspectiva, y creo que es una de mis fortalezas como padre. Sé que mis padres parecen no tener remordimientos y nunca han admitido un error ni nada sobre mi educación y no puedo imaginarme siendo así. Cometo muchos errores. Ya me disculpé con mi hijo por manejar mal las cosas en alguna ocasión. No siento vergüenza en ello. Si le digo en voz alta que fue un error, sé que me comprometo a hacerlo mejor la próxima vez. En mi opinión, la característica que define a los malos padres es estar resentidos con sus propios hijos. Resentido porque tomaron algo de su libertad, resentido por su juventud. Resentido por sus oportunidades, resentido por su inteligencia, resentido por su belleza, resentido por sus posesiones, resentido por su educación, resentido por sus logros, resentido por su felicidad, etc. Creo que esto es mucho más común de lo que la mayoría de la gente cree. Estos padres pueden proveer conscientemente a sus hijos mientras los sabotean inconscientemente. Los niños se dan cuenta de esto y terminan aspirando a las expectativas tácitas de sus padres. Los buenos padres quieren que sus hijos superen sus propios logros y, lo más importante, que sean felices. Los buenos padres son empáticos con sus hijos. Son felices cuando sus hijos son felices. Están tristes cuando sus hijos están tristes.
Los padres resentidos realmente no quieren que sus hijos sean felices a menos que les den crédito a los padres por su felicidad. Ningún logro pertenece a los niños, pero cada fracaso sí. Santa mierda. Esta es mi mamá. Era una madre adolescente y nunca admitió haberse arrepentido de su decisión, pero se manifestó en su desprecio por mí. Si no era lo suficientemente popular, era decepcionante. Pero si mi maestra se jactaba de mí, parecía molesta, los comentarios constantes sobre su cuerpo contra el mío. El desprecio estaba en todo lo que hacía, pero haría un gran espectáculo de que éramos mejores amigas. No hemos hablado en 7 años e ir a Carolina del Norte fue como salir a tomar aire. ¿Cuál es la forma más rápida en que has visto a alguien arruinar su vida? Un tipo que conocí varias veces en nuestro grupo de amigos en el pasado se unió a ISIS. Todos quedamos impactados por esta noticia, nadie podría haberlo predicho. Literalmente explotó a sí mismo 2 o 3 meses después. Pero sin bajas, la coalición le disparó. Soy un abogado. Otro abogado muy respetado en mi jurisdicción estuvo involucrado en un acuerdo de propiedad absolutamente enorme que involucró docenas y docenas de escrituras, acuerdos paralelos, documentos financieros, bla, bla, bla. Todo el lote, presumiblemente involucrando literalmente un centenar de firmas, había sido firmado por su cliente. En las primeras horas de la mañana, sin duda después de haber trabajado como esclava durante incontables horas para preparar todo para el acuerdo del día siguiente. Debe haberse dado cuenta de que se había perdido una firma en un documento menor de su cliente, por lo que lo falsificó. Puedo ver la presión bajo la que estaba y como probablemente pensó, no importa, mi cliente lo habría firmado de todos modos y no lo hizo porque lo pasó por alto. Nadie lo notará. Alguien se dio cuenta y ella pasó de ser una abogada de propiedad bien pagada a no poder volver a ejercer nunca más, así como así. De vez en cuando la gente me pide que firme cosas, como abogado, y me sugieren que pase por alto irregularidades menores. Como querer que sea testigo de una firma aunque en realidad no vi la firma del firmante. Luego se ofenden y actúan como si fuera un perfeccionista asaltante cuando no lo hago. Un amigo cercano de mi mejor amigo agarró la patineta nueva de su hijo de 8 años y salió disparada cuesta abajo en Georgia. Golpeó una roca, aterrizó sobre su cabeza y sufrió daño cerebral permanente. Vivió años antes de morir misericordiosamente. Tuvo que estar inmovilizado todo el tiempo porque el daño lo hizo errático y violento. Usa un casco. Si mi hermanastro se cayó sobre una tabla larga y sus amigos no llamaron a una ambulancia porque estaban drogados. Entró en coma mientras dormía y nunca volvió a ser el mismo. Murió recientemente, que en paz descanse. Vi a un tipo apostar $30,000 en una noche y luego lloró por perder los ahorros de toda su vida y la seguridad tuvo que involucrarse y escoltarlo porque comenzó a enojarse con los crupieres porque todo lo que podían ofrecerle era estadías nocturnas gratis en el hotel. Por jugar tanto, pero quería jugar gratis en las mesas /diagonal tragamonedas y se negaron. Mis padres me enseñaron una lección muy importante sobre el juego. Nunca lo trates como una forma de ganar dinero, sino solo como una forma de entretenimiento. Antes de empezar, haz un presupuesto de lo que estás dispuesto a perder y considera ese precio por una noche de entretenimiento porque lo más probable es que pierdas. Traiga suficiente dinero extra para algunos alimentos y bebidas, deje las tarjetas de crédito y débito en casa. También es importante establecer una cantidad para retirarse si está ganando y si alcanza ese número, retirarse como dice Kenny Rollers en The Gambler. He visto a personas que conozco pasar de estar en el casino, a golpear el cajero automático varias veces y llorar al final de la noche. Editar. Además, nunca olvidaré un momento en que tenía alrededor de 13 o 14 años. Fui con mi papá a un restaurante que estaba ubicado justo afuera de un casino. Mientras esperábamos para entrar, un tipo mayor salía del casino. Mientras pasaba junto a nosotros con una mirada increíblemente derrotada en su rostro, se vuelve hacia mí y dice: «Chico, ni siquiera mires ahí, ese lugar te arruinará». Tampoco bromeaba, hablaba en serio. Me sentí muy mal por él, solo sabías que tenía un gran problema. Quién sabe cuánto dinero había perdido con el tiempo jugando. Pelea de bar. Escuché una fuerte conmoción durante unos 30 segundos. Un tipo pensó que este tipo estaba coqueteando con su cita. Sacker le dio un puñetazo. El otro tipo se cayó y golpeó la barra. La barra tenía reposapiés de latón en la base.
Rompió el cuello del tipo tan fuerte que se podía escuchar al otro lado de la habitación. Esto es aterrador de pensar. Tenía 22 años y trabajaba en el centro de la ciudad construyendo rascacielos como herrero. Solíamos ir a este bar llamado Balfrey, donde tenían una de esas barras de latón al pie de la base de la mesa principal del bar. Había pedido una cerveza, pero cuando la alcancé, volqué la bebida de este caballero sobre la chaqueta de su traje por completo accidente. Era un traje muy bonito y su camisa perfectamente abrochada y planchada, claramente le había ido bien. Me disculpé profusamente y dije que era un error y que pagaría la limpieza en seco. Me dijo que los albañiles de mierda no son de este tipo de bares y que los pendejos que trabajan con las manos deberían tomarse una copa en el callejón con el resto de los patines y los vagabundos, que todos somos unos sucios vagabundos. Tenía un fusible corto en ese entonces y caminaba alrededor de las 245 libras. Me empujó y yo le respondí con uno de los golpes más fuertes que he lanzado, dejándolo inconsciente. Bajó y se golpeó la cabeza contra la barandilla de latón, donde la sangre comenzó a gotear de sus oídos. El cantinero me dijo que me fuera y que no volviera por unos días. Cuando regresé me dijo que el tipo estaba en mal estado con una conmoción cerebral y una mejilla rota, pero que finalmente estaba bien cuando se fueron los paramédicos. Soy tan afortunada que no arruinó mi vida debido a un mal genio. Amigo, sé que ganó un acuerdo de $3 millones por ser atropellado por un automóvil. Lo gastó todo en heroína y murió en 3 años. Menores de 30 años. Editar, wow, esto realmente explotó. Para responder algunas de las preguntas que veo en el hilo. No creo que se haya enganchado a los opiáceos debido al accidente. Este tipo consumía mucha hierba y hongos y ocasionalmente coca incluso antes del acuerdo. El dinero solo le permitió graduarse a la heroína. ¿Cómo gastó todo ese dinero? Lamentablemente tenía un montón de amigos adictos a los que habilitó. Los invitaría a regalarles heroína en estas lujosas fiestas. Un antiguo compañero de clase robó y disparó a un taxista en la nuca cuando tenía unos 7-14. Editar, recordé incorrectamente. El compañero de clase tenía 14 años en ese momento, bastante seguro de que había abandonado la escuela, pero esto fue hace cerca de 30 años. Hubo un cómplice de 17 años que lo planeó, pero en realidad no apretó el gatillo. Si quieres buscarlo en Google. LeVar Jones Lancaster Pa debería ser suficiente. Mi prima, 18F, terminó su último año antes de tiempo, por lo que básicamente estaba esperando a que Mai se graduara y obtuviera su diploma. Trabajaba en un restaurante del lago y había comenzado a juntarse con mala gente. En ese momento, había estado fumando mucha hierba y bebiendo, además de ser generalmente imprudente todo el tiempo. Ella era mi mejor amiga, así que me envió un mensaje de texto para contarme todo lo que hacía básicamente. Una noche me envió un mensaje de texto para decirme que había probado la metanfetamina y que era el mejor subidón de su vida, pero que nunca lo volverá a hacer. Exactamente un mes después de ese mensaje, ella tomó una sobredosis y murió. Pusieron su retrato en su asiento de graduación y su papá caminó y recogió su diploma. He publicado esto una vez antes. Tenía un amigo que tenía una carrera prometedora que se molestó y se enfureció por completo en la carretera por una mujer que se olvidó de encender la luz intermitente y golpeó levemente su parachoques trasero en la autopista. Lo que provocó que perdiera el control y volcara y matara al conductor y sus 2 hijas. Extrañamente todo fue captado por la cámara del tablero de su automóvil y un camionero con su propia cámara del tablero que estaba detrás de él. Ahora está cumpliendo más de 40 años en prisión. Publicar actualización. No esperaba mucha atención en esta historia. Detalles adicionales que la gente me sigue preguntando. No puedo decir que fuéramos amigos cercanos o buenos amigos. Salíamos durante los años de la escuela secundaria. Es posible que lo haya visto un par de veces después. Se mudó fuera del estado. La mayor parte de la información que obtuve fue de su hermana. Sé que está en la cárcel por lo que hizo. Ahora no estoy seguro de si su hermana no me está contando la historia completa. Pero sí sé que definitivamente recibió una sentencia alta en la cárcel. Sé que fue a la universidad por marketing. Creo que estaba haciendo una pasantía para una empresa de marketing deportivo de alto nivel. Vi a un amigo gastar los ahorros de toda su vida apostando en Paulo Costa versus Adesanya.
Le rogué que no lo hiciera y perdió todos sus ahorros de 60.000 y los de su esposa. Ella lo dejó inmediatamente con los niños y ahora vive en la casa de su mamá. Editar, wow, esto explotó. Así que un poco más de historia de fondo. Había estado apostando a peleas de premio por un corto tiempo y ganando. Nada escandaloso y diablos, incluso aposté con él en un momento o dos porque eran apuestas más pequeñas 1 a 200. Probablemente había ganado unos cuantos mil. No estoy seguro de cuánto, pero siempre decía que había ganado y alardeaba de sus apuestas. Así que puedo confirmar que había estado ganando y que su suerte fue bastante impresionante. Por lo que sé, ya no juega y solo está tratando de reconstruir su vida. Perdió a su esposa pero pasa mucho tiempo con los niños. Una chica del último año de mi universidad empujó a otra chica con la que era amiga desde un puente de unos 30 pies al agua como una broma, le rompió el cuello y la clavícula y está permanentemente en una silla de ruedas. ¿Tu clase alguna vez ha hecho llorar al profesor? ¿Qué pasó? Varias veces, fuimos una clase terrible. Ella era nuestra maestra de 6º grado. Nuestra escuela tenía este extraño sistema en el que tenías un maestro de sala en el hogar durante la mayor parte del día, pero luego cambiabas a otros maestros para unas pocas clases. Nuestra maestra de salón también era la maestra de música y por alguna razón durante la clase de música se desataba el infierno. Se fue de vacaciones por una semana y regresó con una quemadura de sol alrededor de los ojos, así que solo la llamaríamos señora Racón. Eso hizo que se bronceara más. Durante una clase de música realmente tuvo que ir al baño, así que se fue por unos 4 segundos y estalló una pelea entre un niño y una niña. La niña tomó la cabeza del niño y la tiró a través de un tambor. Se quedó atrapado allí. Volvió a pensar que estaba muerto. Finalmente, tuvo un colapso mental a mitad de clase y salió corriendo al pasillo llorando. La maestra de 7º grado vio esto y, en lugar de consolarla, entró y la dejó. Tener eso. Nunca olvidaré ese día, dijo que éramos unos imbéciles mimados por tratar a una maestra que solo quería ayudarnos como basura. Gritó que, si tuviera una maestra como ella cuando era niño, haría todo lo posible por retenerla. Gritó que, si seguíamos actuando de esta manera nos encontraríamos con una vida de decepción provocada por nuestra propia incompetencia desenfrenada. Funcionó. Algunos de nosotros lloramos, pero todos se sintieron horribles y todos fuimos amables con ella durante el año restante. Este es largo, pero aquí va. Cuando tenía 14-15 años, mi escuela tenía un profesor de ciencias joven e increíble. Recién salido de la universidad, ansioso por hacerlo bien en su primer trabajo, apasionado por su tema y siempre quedándose hasta tarde para ayudar a los niños que necesitaban ayuda adicional. Desafortunadamente, era muy tímido y no era muy bueno manejando problemas de comportamiento. Naturalmente, los niños más mierdosos, e incluso aquellos de los que uno esperaría algo mejor, encontraron divertido aprovechar esto por completo, y pronto se convirtió en un juego común para ver quién podía hacer todo lo posible para hacer de su vida un infierno. Yo nunca lo vi llorar, pero lo vi empujar al límite, y un día escuché que tenía un poco de crisis nerviosa. No puedo recordar exactamente lo que me dijeron que sucedió, pero huyó de un salón de clases al borde de las lágrimas y algunos de los otros maestros tuvieron que intervenir para recuperar el control de la clase. De todos modos, un lunes nos enteramos de que había fallecido el día anterior por un problema cardíaco no detectado. Su padre fue a su casa el domingo anterior por la mañana cuando no se presentó a la sesión de golf y lo encontró muerto en su cama. Tenía 24 años. No hace falta decir que todos los niños que lo atormentaron se sintieron absolutamente horribles al respecto. Una chica en particular me confió lo terrible que se sentía. Ella sabía que él era un gran maestro, pero se unió a la manada y ahora tenía que vivir sabiendo que este joven y amable maestro murió y todo lo que ella había hecho era contribuir a hacer su vida más difícil. Una lección para los jóvenes redditos: trata bien a tus profesores. Se han dedicado a brindarte tu educación, algo que muchas personas en este mundo no tienen la suerte de tener. Son personas como tú y como yo, personas que simplemente intentan hacer bien su trabajo. Mi madre es profesora de inglés y el estrés al que la someten los niños hizo que su salud mental y física empeorara hasta el punto de tener que dejar el trabajo. Una vez más, los profesores son personas, madres, padres, hijos e hijas. Trátalos como una mierda y crecerás arrepintiéndote y merecerás cada gramo de culpa que sientes. Lágrimas de rabia. Tuve un profesor de historia un año, muy buen profesor. Había tenido un hijo adolescente que se había suicidado y, después de tomarse un tiempo libre, regresó al trabajo. El niño payaso de la clase estándar comenzó a comportarse mal en su clase, el maestro le pide que vaya al pasillo para que pueda hablar con él en privado.
Escuchamos que su intercambio se calentó un poco, pero este niño simplemente lo puso en 11 e insinuó que el hijo del maestro tenía razón al suicidarse con un padre como él. Escuché a ese chico rebotar en algunos casilleros un segundo después. El maestro regresó al salón con lágrimas de enojo y le dijo a uno de nosotros que llamara al oficial de recursos de la escuela. Se convirtió en un gran alboroto y el maestro terminó suspendido por el resto del año. En ese momento pensé que era una locura que empujara a ese chico así. 15 años después y algo de experiencia en el mundo real después. Cuando estaba en HS nos portábamos mal como grupo, solo hacíamos ruido y no escuchábamos y, jugando y encontrando casi todo lo que estaba sucediendo demasiado divertido, nada demasiado importante. Algunos de nosotros nos enviaron a quedarnos en el pasillo hasta que ella se encargara de las cosas. Cuando salió a hablar con nosotros, un tipo estaba apoyado contra el marco de la puerta con la mano, y al darse cuenta de que no podíamos contener la risa en este punto, decidió dejarnos allí y regresó a la clase, dando un portazo. La puerta fue en este punto, el tipo gritó con la fuerza de 1000 soles, no había escuchado nada igual. La maestra regresa instantáneamente, vapor aullando por sus oídos lista para destruir por completo nuestra infancia. Se volvió hacia el niño y notó que la punta de su dedo colgaba, al instante se dio cuenta de que lo había cerrado en la puerta, su estado de ánimo cambió con la misma rapidez y rompió a llorar, me habría sentido mal, pero simplemente encabezó la lista de cosas de las que no debería haberme reído ya. Nuestra tutora de formulario era una amable galés de mediana edad, pura como cualquier otra cosa, feliz de estar haciendo su trabajo. Pero siendo los adolescentes quienes son, se convirtió en una broma para muchos. Ella anunció a la clase que se iría al final del trimestre o año, etc., y todos vitorearon y gritaron. Salió del aula llorando. Los niños pueden ser idiotas. Espero que hayas hecho algo bueno por ella. Un niño en una clase que hace algo bueno es lo que llevamos con nosotros. El tipo de negatividad simplemente se desdibuja en uno. Yo era un estudiante problemático. En 5º grado tuve un maestro que ayudó a cerrar la tapa a una botella y nos dijo que contenía alrededor de 1 mililitro y que había 1000 porciones de ese tipo en 1 litro. De vuelta a casa, tuve acceso a una jeringa medida en mililitros, nada sórdido, era solo algo que entraba en el cajón de cosas que a veces se necesitan para medir medicamentos para niños, y descubrí que podía llenarla más de una vez desde un tapa de botella. Además, Milli sonaba muchísimo como millón, así que lo llamé por su mierda. Toda la clase se detuvo por mi argumento, y nada de lo que pudiera decir me convencería de que tenía razón. Finalmente, me llevó a un armario de suministros cercano lleno de material científico, incluido un vaso de precipitados que contenía 1 litro y una cuchara medidora de 1 mililitro. Me preguntó si pensaba que podría meter 1.000.000 de cucharadas de agua en el vaso. No estaba seguro, pero había elegido una colina para morir, así que le dije que sí. Así que se marchó y llenó una taza de agua y luego me invitó a contar cuántas cucharadas se necesitarían para llenarla. Se puso de pie para 50 de ellos, luego señaló que el agua estaba a la mitad de la línea de 100 mililitros. No estoy seguro de por qué estar equivocado, no parecía una razón para conceder el punto, pero me negué. Así que me dijo que me quedara y contara hasta que estuviera lleno e informara. Media hora y poco más de 1000 cucharadas después, tenía mi respuesta. Estaba bastante cerca de 1000. Me preguntó qué se me ocurrió, pero no quería decirle que tenía razón. Así que sacó la tapa de la botella de su bolsillo y la llenó de agua, luego me pidió que lo revisara. Tenía unos 3 mililitros. Está un poco fuera de lugar, admitió, pero es más fácil conseguir una tapa de botella que llevar una cucharita que nunca necesito. Y entonces admití que sí, de hecho, había tomado casi 1000 cucharadas, por lo que mili probablemente significaba una milésima contra una millonésima. Sin embargo, yo era así de niño. Escogí colinas para morir y nunca entendí por qué. El impulso sigue ahí incluso hoy, décadas después, pero ese maestro de 5º grado podría haber sido el primer tipo que realmente me convenció. Él es en quien pienso, no en los innumerables terapeutas, psicólogos o cualquiera del pequeño ejército de profesionales que trataría de desalojarme a lo largo de los años cada vez que intento encontrar la salida de detrás del cable y volver cuesta abajo. No vale la pena morir. Me encontré con él una vez unos años, y muchos más tarde. El mundo había tratado de obligarme a morir en una colina más de una vez, pero lo estaba haciendo mejor. En cierto modo, solo estaba vivo en ese momento, gracias a él, así que traté de agradecerle, pero no tenía las palabras adecuadas. Es posible que aún no lo haga, pero a veces intento localizar a ese tipo para poder intentarlo de nuevo. Una vez tuve un profesor de francés. Éramos su primera clase desde que nos convertimos en maestra, una mujer encantadora, pero muchos de nosotros sospechábamos que tenía problemas de salud mental, siempre muy callada y malhumorada y siempre venía un poco desordenada, es decir, cabello sin cepillar y maquillaje un poco manchado.
Estaban estas dos chicas que simplemente la atormentaban, escondían mejillones en escabeche alrededor del aula y eran solo esos imbéciles molestos y ruidosos. En pocas palabras, resulta que la madre de la maestra acababa de morir y, además del estrés de administrar una clase con algunos niños realmente horribles, tuvo un ataque de nervios y nunca regresó. Aproximadamente 2 años después, iba a un concierto y la vi pidiendo dinero afuera de una estación de tren. Me sentí tan horrible al ver a lo que se había reducido a todo debido a unos niños desagradables que la empujaban y la empujaban. En quinto grado, mi clase siempre fue extremadamente desagradable con cada maestro sustituto que entraba. Se portaban mal, hacían y decían estupideces, y aunque nunca vimos a ninguno llorar, nuestro maestro habitual nos dijo en múltiples ocasiones que habíamos dejado al sustituto llorando después de la clase. Odiaba cada vez que había un sustituto porque siempre se convertiría en un espectáculo de mierda. También en la escuela secundaria tuvimos un maestro que empezó muy relajado. Dijo que no creía en gritarles a los estudiantes. Desafortunadamente, sin embargo, muchas de las mismas pequeñas cosas de mi clase de quinto grado también estaban en esta clase, además de otras nuevas. No recuerdo cuál fue exactamente la causa, pero un día nos gritó durante unos buenos 10 minutos. Definitivamente creía en gritarles a los estudiantes después de eso. Es una de las pocas cosas de la escuela secundaria que recuerdo tan claro como el día. Toda la clase sabía que nuestro maestro nos amaba mucho. En su cumpleaños, decidimos sorprenderla una vez que ingrese al aula después de la ceremonia de la bandera. Nos dividimos en 2 grupos. Algunos de nosotros estamos junto con el maestro durante la ceremonia de la bandera y algunos están esperando que termine la ceremonia de la bandera y están tratando de esconderse en ciertos lugares del aula. La maestra no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo realmente y cuando llegó junto con algunos de nuestros compañeros de clase, comenzamos a cantarle feliz cumpleaños. Estaba tan sorprendida que la puedes ver claramente tratando de contener las lágrimas. Fue la sorpresa de cumpleaños más exitosa de la clase. Recuerdo que en la secundaria conseguí un profesor recién salido de la universidad. Él era el mejor. Súper apasionado por la enseñanza y a menudo incorporaba música y comedia en su enseñanza para hacerla más interesante. Casi todos en la clase lo amaban por eso. Sin embargo, había 3 jugadores de fútbol americano que siempre jugarían bien en clase y el maestro les prestó más atención, tratando de que se entusiasmaran tanto con el aprendizaje como el resto de la clase, pero simplemente eran demasiado geniales para prestar atención. En la clase, un día lo llevaron demasiado lejos, no puedo recordar los detalles exactos, pero sí recuerdo que uno de los jugadores de fútbol tiró una silla como una broma, ya sea a otro estudiante o al profesor mismo, y simplemente rompió el pobre chico. Perdió su mierda con los estudiantes rebeldes y se podía ver la pura frustración en su rostro. Solo quería enseñar, pero estos pocos estudiantes estaban empeñados en arruinarlo para todos. Terminó saliendo del aula llorando, y todos en la clase rápidamente se volvieron contra los niños que arrojaron la silla. La maestra publicó fotos de su viejo Cocker Spaniel por todas partes. Bueno, eventualmente se enfermó y murió. Se tomó unos días libres y quedó devastada. La clase trabajó con la escuela y entre ellos para sacar los fondos y conseguirle un nuevo cachorro de Cocker Spaniel. Se lo presentamos cuando regresó y estaba tan feliz que lloró. Eso es muy lindo. ¿Qué profesión atrae a las peores personas? Soy un croupier de casino. Las personas que pierden dinero sacan a relucir lo peor de ellas. Especialmente cuando juego en mesas con altas apuestas. Además, el jefe de piso /diagonal supervisores no echarán a alguien que está literalmente gastando miles de dólares. No importa lo que hagan o digan. El casino no quiere perder ese tipo de clientes. Son atendidos con esmero. Pueden ser muy desagradables con los croupieres. Este trabajo me ha hecho ver a la humanidad de una manera completamente diferente, jaja. Consejo para las relaciones amorosas. Lleva a una cita al casino y observa cómo tratan al croupier si están perdiendo. Así verás qué tipo de persona son en realidad. Tengo alrededor de 10 años de experiencia en la industria. Cuando estaba en California, vivía relativamente cerca de Las Vegas y solía ir allí con bastante frecuencia para jugar al blackjack y ser un completo degenerado. Los croupieres eran mi parte favorita de la noche. Incluso cuando, a menudo, me iba a casa sin un centavo. Los croupieres siempre recibían una parte justa de lo que supuestamente debería haber ganado. A menudo hacían que perder fuera más divertido y lo apreciaba cuando decían, oye amigo, tal vez deberías salir a tomar un poco de aire fresco y volver. Yo te guardo el asiento. Aunque también recuerdo encuentros en los que personas que no estaban en condiciones para jugar se acercaban a la mesa, perdían su dinero y luego insultaban al croupier y hablaban mal de todo el grupo. Como diciendo, lo siento mucho por tu pérdida porque yo no saqué 17 cuando el croupier tenía un 6, pero así es el juego.
Vamos a ignorar cómo no sacaste 15 cuando el croupier tenía un 8 y cómo arruinaste toda la mesa. En las mesas de $5 conoces a todo tipo de personas, pero en las mesas de $25 en adelante, los tipos se ponen muy salados. Los corredores de bolsa. Tengo algunos amigos que son corredores de bolsa. Los quiero, pero, hombre, son unos artistas del engaño. Y no me refiero a que son buenos vendedores y pueden venderte cualquier cosa. No, es como si inventaran cosas a medida que avanzan y trataran de sonar seguros en lo que dicen. Soy parte de un grupo de cinéfilos que siempre discutirá que Brian Cox en Manhunt es un Hannibal Lecter mucho mejor que Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Hopkins es intencionalmente escalofriante. Cox es completamente normal y tranquilo, incluso cuando está haciendo algo terrible con normalidad y calma. Lo hace mucho más aterrador y creíble, y uno podría creer que él te cortaría la garganta o algo peor sin siquiera cambiar su expresión facial. Trabajé para una importante organización de cuidado infantil después de la escuela y pasé por muchos entrenamientos de prevención del abuso infantil, CAP. Una gran cosa acerca de los posibles delincuentes es que quieren acceso a niños vulnerables y hay muchos trabajos y ocupaciones que ofrecen acceso a los niños. Tuvimos que pasar por extensas verificaciones de antecedentes e incluso en nuestras preguntas de entrevista. Había preguntas ocultas que podrían levantar banderas rojas. Digo ocultas porque pueden parecer preguntas normales, pero buscábamos ciertas respuestas que potencialmente nos harían no contratarlos. La mejor manera de proteger a tus hijos es limitar el acceso no supervisado a los niños. Rara vez es un hombre misterioso en una camioneta sospechosa. La mayoría de los niños son abusados por personas cercanas a ellos, miembros de la familia, padres de amigos, instructores, maestros, entrenadores. Nunca podíamos estar solos con los niños, siempre teníamos que tener otros miembros del personal con nosotros. Una buena amiga mía está en un aprieto en estos momentos. Empezó como, haciéndolo por los ahorros, pero por supuesto eso no duró mucho. Lo triste es que ella no es ese tipo de persona para nada. Ni cerca. Aunque es religiosa, lo cual he notado que parece tener una correlación con las MLM. Muchas mujeres en MLM son de familias / orígenes religiosos. Mi amiga realmente ha sido lavada el cerebro. Estábamos muy cerca, la vi pasar por todo el proceso. Ella era mi mejor amiga. Ya no hablamos mucho ahora porque esto ha tomado el control de su vida. Pero ella realmente cree la mentira, está en total negación y piensa que está haciendo el bien al reclutar gente. Solía tratar de convencerla. Llegó al punto en que vi que la perdería si seguía hablando del tema. Solo espero que se aleje. Son peligrosas y perjudiciales. Me entristece y enoja que haya perdido a mi amiga y que ella se esté perdiendo en esa tontería. Perdón por la queja. Conocí a alguien en una escuela religiosa, mi amigo y su padre se metieron en ese tipo de tonterías. Intentaba hacerme invertir 10.000 de mi moneda para vender algún producto milagroso que incluso podría ayudar a mi abuelo, Ed, con cáncer de pulmón. Sí, claro. Cambió de MLM a MLM. En ese momento intentaba convencerme de que vendiera mi celular o Xbox para invertir, jaja. Ya no cuelgo con él, pero está cerca de mi grupo. Soy un consultor que tenía a esos ejecutivos como clientes y prometo que esto es correcto. Cuando nuestro experto en recursos humanos les dijo que necesitaban una política de diversidad, equidad e inclusión, el CEO respondió que no necesitaban que nadie en Washington les dijera cómo dirigir su compañía. Es decir, el experto en recursos humanos ni siquiera estaba diciendo que lo necesitaban de manera ética. Simplemente que lo necesitaban para evitar demandas. El CEO aún se negó. Así que exponerse legalmente para hacer quedar mal a los liberales parece ser un tipo de persona bastante horrible. Pensé que quería ser arquitecto, pero luego conocí a un montón de arquitectos. Y estudiantes de arquitectura. Y profesores de arquitectura. Y prácticamente todos eran unos idiotas. Era extraño. Quiero decir, ¿cómo podía ser tan consistente? Pero ahí lo tienes. Estuve brevemente en un programa en la escuela de arquitectura de una universidad a la que fui y fue mi primera vez en un programa de arte con críticas reales. Te destrozaban por completo, pero si podías aprender a no tomártelo personalmente, era una forma increíblemente rápida y precisa de aprender dónde y cómo mejorar. Aún creo que tengo efectos negativos persistentes de eso, pero también aprecio esa experiencia. Hoy en día, preferiría tener una crítica mordaz que una suave, porque las críticas suaves a menudo parecen una pérdida de tiempo. Oh,
Pero que se joda el profesor que tuve que dijo a toda la clase que pensaba que éramos terribles y que fracasaríamos en su clase y como artistas, y que luego nos hizo cortar un proyecto para demostrar un punto sobre cómo los clientes te obligarán a ajustar tu trabajo. Sus métodos produjeron resultados, pero lastimaron a demasiadas personas en el proceso y en mi opinión habría sido mucho mejor relajarse un poco. Me gustaban las críticas en las clases de mi carrera de diseño gráfico, pero mis comentarios tendían a ser más positivos que negativos y aprecio la honestidad directa sobre la adulación de todos modos. Si se vuelve lo suficientemente difícil como para que sientas que no hay forma de tener éxito, puedo ver cómo te desmoralizarías mucho. Tuve un profesor de historia del arte que sentía que era su deber eliminar a cualquier estudiante que no se tomara en serio su carrera, y la clase de nivel de segundo año que tomé con él fue más difícil que los cursos de posgrado que tomé en mi minor. Alguien más arriba mencionó a los ingenieros, y su razonamiento me hizo pensar en la arquitectura también. Tengo una maestría en arquitectura y todavía trabajo en el campo, aunque ahora hago gestión de BIM/automatización. Mi programa de licenciatura tuvo algunas de las personas más pretenciosas que he conocido. Y muchas de las personas que eran muy tímidas y humildes en el primer año se convirtieron en verdaderos imbéciles para el cuarto año. Creo que muchos de ellos todavía son personas geniales, diría que la mayoría lo son, pero noto que los que tienen esa ambición del arquitecto estrella tienden a ser bastante desagradables. Fui a una escuela menos prestigiosa para mi maestría y todos eran mucho más amables y prácticos. En el mundo profesional, la mayoría de las personas que he conocido son mucho más reflexivas y realistas. Sin embargo, las que trabajan en estudios más artísticos son muy pretenciosas e imprácticas. Se esclavizan 60 horas a la semana para crear monstruosidades que se burlan de la lógica. Pero la mayoría de los arquitectos nunca trabajarán en este tipo de edificios. Gente que trabaja para los súper ricos, ¿qué cosas has visto? Trabajó como uno de los 4 jardineros de tiempo completo en una gran propiedad. 46 acres de césped para cortar 2 veces por semana. 2 pistas de tenis de tierra batida, 3 piscinas. Una para la casa principal y otra para cada una de las 2 casas de invitados. Lago privado de más de 100 acres con casa para botes. Ni idea de cuán grande era toda la propiedad, incluido el bosque. El favorito personal fue la pista de carreras personal de 3 millas. Pero lo que realmente me dejó boquiabierto fue que él organizó la boda de su sobrina un verano, pagó $350,000 para que trajeran este enorme sauce y lo plantaran junto al lago para las fotos de la boda. Solo para pagar otros $50,000 para que lo quitaran y el paisajismo volviera a su estado original después de la boda porque no le gustaba su aspecto. Joyero aquí. Algunas citas aleatorias de clientes. Cliente, así que tengo algunas piedras preciosas que acaban de acumular polvo, saca alrededor de una docena de amatista, citrino, cuarzo ahumado, la mayoría de 1 pulgada o más de ancho. ¿Qué podemos hacer con estas? ¿Puedes hacer una corona? No, uno un poco endeble falso, uno real. Me hace una corona de plata y oro de 5 libras. Nuevo cliente, me vas a ver mucho. Esta va a ser mi nueva adicción. Yo ok, te muerdo, ¿cuál fue tu última adicción? Nuevo cliente, recolección de árboles completamente desarrollados. Tuve 45 transportados y replantados en mi propiedad el año pasado. Cliente, ¿has visto mi auto nuevo? Yo, no tengo. Cliente, solo hicieron unos pocos. Señala por la ventana un Bentley azul marino nuevo, no me gustó el interior. Así que les pedí que lo reemplazaran todo con cuero naranja brillante. Agregaron un plato adentro con mi nombre grabado en él. ¿No es genial? Cliente de 55 años, quiero que todo sea rosa. Se nota que estoy obsesionado con Barbie, risas, incluso estamos construyendo una casa rosa. Quiero que mi anillo de compromiso sea todo rosa. Yo puedo hacerlo en oro rosa. Cliente genial. ¿Tienes algún diamante rosa? John en stock, pero sé de un proveedor que tiene uno. Cliente, me lo llevo. Yo, es un rosa Argyle natural. Sería alrededor de $220,000. Cliente, ¿qué tan pronto podrías tenerlo listo? ¿Puedes agregar más diamantes rosas a los lados? A menudo trabajo para las esposas de profesionales adinerados.
Lo que siempre me ha llamado la atención es que si les digo que algo que quieren no es factible, responden con confusión literal. No es ira. Es confusión. Están tan desacostumbrados a que no se les dé exactamente lo que quieren que es como si no entendieran lo que sucede cuando se les dice que no pueden tener algo. $40K/diagonal año en entrenamiento deportivo y viajes cada uno. Para 2 niños. Era una mejor opción que hacer que se metieran en las drogas o gastaran dinero de otras formas destructivas. Cuando el hijo mayor cumplió 22 años, se enojó con su mamá y le gritó todo lo que sé sobre deportes. Ella dijo, lo sé. Pero no tienes una adicción a la cocaína y 3 strippers embarazadas como tu tío Mark. El director ejecutivo de la empresa para la que trabajé era el hijo del fundador. No es un tipo poco inteligente en su mayor parte. Su padre lo hizo comenzar con los trabajos más básicos de la empresa y trabajar en los diferentes departamentos. Se ordenó al personal directivo bajo pena de despido, que no lo trataran de manera diferente a un nuevo empleado. Entonces cuando se convirtió en director ejecutivo. No era un mal tipo. Ahora, esta es una empresa de más de 10.000. Una noche estoy trabajando horas extras en el último turno y recibimos esta llamada. Oigan. ¿Ustedes tienen electrician? El tipo claramente está borracho. No tenemos idea de quién es o por qué está llamando a nuestro grupo de ingeniería/diagonal mantenimiento. Le preguntamos quién es y nos informa alegremente. Quiere que alguien lo lleve a su casa y descubra por qué Internet no funciona. Esto es 1 hora en coche. Soy voluntario. Estaba aburrido de mi nuez de todos modos. Llegó a la casa, la puerta de entrada está destrozada, parte de la cerca blanca para caballos se ha ido, Jaguar está atrapado en el campo. Aquí en la casa está el tipo completamente jodido. Tiene un gran corte en la línea del cabello. ¿Estás bien, jefe? Estoy bien. ¿Por qué? Pregunta, la sangre literalmente se apelmaza en su rostro. Lo acompaño al baño y lo ayudo a limpiarse, lavar la herida y ponerle un vendaje. Luego corregí Internet. Enchufar. Mientras salgo me pide que tome una foto con él. Comento preocupado por mi trabajo que puede ser una mala idea. Él está de acuerdo y me entrega la botella, llévala a casa y tómate un trago más tarde. Guárdala. Cuando vuelvo al trabajo busco las cosas. Nunca he oído hablar de eso. Es una botella de whisky de $1.500. Al día siguiente estoy en el trabajo temprano. Sobre las 11 de la mañana llega caminando. No vamos a estar hablando de lo de anoche. Le digo que todo está bien, impresionante. Un poco más tarde recibo un sobre. Hay un cheque adjunto por soporte técnico de emergencia, $5,000. Me estaba preparando para odiar al hijo/diagonal CEO de este fundador, pero no puedo dada esta historia. No es su culpa que haya nacido con dinero, parece que lo criaron bien, y al menos trata bien a los empleados. En mi opinión. Eso lo hace mucho mejor que algunos de los ricos que he conocido. Vaya, parece que algunos de ustedes se activaron. Solo diré que sí, conducir ebrio es muy malo y egoísta. Me había perdido totalmente esa parte mientras leía. Un cliente vino a nuestra oficina de impresión 3D. Su atención fue captada de inmediato por una gran impresora 3D industrial en nuestra sala de exposición. Saqué una tarjeta de crédito y compré una máquina de $250K en el acto. La mejor parte fue cuando instalamos la máquina en sus instalaciones. Lo primero que quería imprimir era un pene de 1 metro de altura. Pocas semanas después de la instalación, obtuvimos una foto de él parado junto al pene del medidor. Dinero bien gastado. No es la cosa más loca pero salvaje para mí. Estuve trabajando para una especie de familia acomodada durante un verano. Entré a tomar un trago y la mamá estaba limpiando la cocina guardando cosas y tal. Coge un MacBook y me dice, oye, ¿quieres esto? Nadie lo usa. Tengo un nuevo MacBook para la universidad. Mi cuñado construye casas personalizadas en el cinturón sureño de la Riviera de Florida. Un día, me llamó para que fuera a una casa de playa de $15 millones que estaba remodelando por completo.
Él fue el constructor original. Me pidió que trajera mi camión y mi remolque. Me presento y él me acompaña por los 4 pisos. Luego dice, los dueños se han llevado todas las cosas que quieren conservar. Ella me ha dicho que me deshaga de todo como mejor me parezca. Consigue lo que quieras. Muebles electrodomésticos, muebles de exterior, alfombras, lámparas. Obras de arte, lo que sea. No sé el valor de todo lo que me llevé a casa ese día, pero fue lo mejor que he visto en mi vida. 4 pisos, y solo recibí una carga de remolque porque simplemente no podía caber nada más en mi casa. Probablemente tenía más de $20.000 en muebles y electrodomésticos en ese remolque. A un antiguo jefe le fue muy bien y vendió la mayor parte de su propiedad, pero quería seguir involucrado en la empresa de todos modos. Así que conducía su absurdo superdeportivo a la oficina y simplemente pasaba el rato. Un día llegó a la oficina y estaba dispuesta de tal manera que las oficinas ejecutivas estaban en una pequeña cápsula de vidrio de oficina de 2x2 en el medio, con cortinas para privacidad si era necesario, y nuestras filas estaban dispuestas a su alrededor. Se sentó en su pequeña oficina de vidrio todo el día y limpió sus pistolas. Sin embargo, diré esto, no era un mal tipo. Es posible que no hayamos estado de acuerdo en política, pero si trabajabas para la empresa, él sabía tu nombre y pasaba el rato y charlaba. Súper generoso durante las vacaciones con tiempo libre y la gran fiesta navideña / premios de entrada / cosas de esa naturaleza. Mi hermana es mayordomo de una familia súper rica. Me contó un par de historias locas. La familia una vez compró este gato de raza rara súper caro y unos meses después, la esposa le dice a mi hermana que puede sentir que el gato no es muy feliz en su casa, así que le pide que tome su avión privado para dejar al gato en su mansión en el lago de Como, Italia, para que pueda pasar unas vacaciones bajo el sol. Esa misma mujer a veces regañaba a mi hermana por comprar jabón en dispensadores de plástico en lugar de solo pastillas de jabón, porque es malo para nuestro planeta. Compraron esta increíblemente enorme cabaña súper lujosa en una de las estaciones de esquí más caras de Suiza. Se dieron cuenta de que la cabaña, más como una mansión en realidad, justo al lado de la suya estaba a la venta y luego compraron esa también para no tener vecinos cercanos. Doctores de Reddit, ¿qué es lo más extraño que un paciente dijo que tenían que resultó ser cierto? Soy un residente Ovin. Este todavía me asusta. Como estudiante de medicina, tenía una paciente embarazada extraordinariamente amable y divertida con hipertensión leve, embarazos genelares de FIV, concebidos en el extranjero, poco mayores de lo habitual, con sobrepeso leve, cesárea previa. Nada realmente notable, solo algunos pequeños factores de riesgo en conjunto. Llegó a una clínica de alto riesgo y el trazado del corazón fetal era demasiado silencioso. No da miedo, simplemente no es genial. El médico subespecialista en medicina fetal materna dijo que debería ir a dar a luz. La señora y yo estábamos charlando, ella era de la misma ciudad que mi novia de entonces, tenía un gran sentido del humor, tomó las noticias de entrega como un campeón. Bromeando dijo, está bien, pero no me dejes morir, quiero conocer a tu novia. Después de todo esto nos despedimos, la enfermera y yo sonreímos y le deseamos lo mejor. Los asistentes dijeron, no me gusta esto, este es el tipo de paciente que sonríe, se ve bien y luego muere. Enfermera y estudiante de medicina, ambos pensé que estaba loco. Tenía un libro de texto, sección C sin complicaciones. Movida a la recuperación, 1 hora más tarde, perdió repentinamente su pulso esencialmente, sin advertencia y murió de una embolia de líquido amniótico. Embolia de líquido amniótico. Impredecible, no prevenible. Ocurre en 1 de cada 20,000-50,000 nacimientos. Todavía puedo recordar cómo se veía diciéndonos adiós. He visto morir a muchas personas en muchos campos diferentes, pero hoy todavía me duele el corazón. Esto me recordó a un paciente. Guy tenía cáncer de esófago y estaba programado para ser operado. El cáncer no se había propagado y se esperaba que mejorara después de la resección y la extracción gástrica. Mientras realizaba el chequeo preoperatorio, me dijo que tenía la sensación de que algo definitivamente saldría mal y que no sobrevivirá a la cirugía. Le aseguré que no pasaría nada y que mejorará después de la cirugía. La cirugía fue suave y fue trasladado a la UCI. El segundo día mostró buenas señales de recuperación, por lo que se planeó sacarlo del ventilador a la mañana siguiente. Pero esa noche desarrolló una fuga anastomótica. Aunque todos hicieron todo lo posible, falleció el 5.º día. Obligatorio no un médico, sino un estudiante de medicina. En mi colocación de salud mental, había un chico que vi en una visita al hogar que estaba convencido de que su vecino estaba tratando de matarlo.
Este tipo tenía antecedentes de problemas de salud mental y los médicos estaban seguros de que era psicótico, y todo esto estaba en su cabeza. Sin embargo, unos días más tarde, el médico fue a otra visita al hogar y encontró a su vecino tratando de trepar por la ventana con un axe. El pobre hombre no era psicótico en absoluto, su vecino en realidad estaba tratando de asesinarlo, y todos pensaban que estaba enojado. Mi abuelo tenía esquizofrenia y durante años nos dijo que alguien estaba envenenando su agua. Todos lo ignoramos hasta que un día uno de mis tíos probó su agua y resultó que no era seguro beber. Todos se sintieron realmente mal por ignorar a sus denunciantes durante años. Sin embargo, probablemente no fueron los soviéticos quienes lo hicieron como él afirmó. Tener una enfermedad mental apesta porque todos siempre asumen que esa es la causa de joderlo todo. Es agotador. Pobre amigo. Trabajé en las ambulancias durante un periodo cuando recién salí de uni. Un día me estaba trasladando a otro condado con un paciente anciano con demencia tan severa que no recordaba a su propia esposa, ni siquiera a su nombre. Durante todo el viaje, estuvo felizmente charlando, diciéndome que era un exfutbolista internacional, sobre sus grandes victorias y cómo era dueño de un negocio con David Beckham, mezclado con otras tonterías psicodélicas. Seguí haciéndole preguntas para mantenerlo ocupado y charlando, pero en mi cabeza pensaba que era solo un efecto secundario gracioso de su demencia. Entonces llegamos al nuevo hospital y su encantadora esposa está esperando allí. Mi compañero de tripulación y yo lo transferimos a su cama de hospital y su esposa nos estrechó la mano y nos agradeció profusamente por ser tan amable con él. Ella dijo: sé que es un poco complicado, dijo mucho en el camino, y dije sí, nos estaba diciendo que era un futbolista internacional y que tenía un negocio con David Beckham. Ella se burla y dice: ¿le dijiste a estas buenas personas que eras el socio comercial de David? Solo lo conociste un par de veces. Cuando le pregunté cómo lo conocía, ella explicó que él había sido un jugador de fútbol internacional y que era conocido por dirigir el balón. De hecho, el doctor pensó que por eso desarrolló la demencia. Estaba tan sorprendido que nunca lo olvidaré. Justo hoy estaba leyendo sobre la práctica de dirigir la pelota causando varios defectos en las etapas posteriores de la vida de los jugadores. No es tan malo como el fútbol americano, pero wow, el cerebro realmente es una pieza delicada de hardware. Paciente de psiquiatría para pacientes hospitalizados cuando era estudiante de medicina. Admitimos a un tipo que estaba teniendo delirios psicóticos. Vivía en un grito, un pequeño valle entre dos montañas. Durante semanas, había estado absolutamente preocupado por esta idea de que la montaña iba a caer sobre su casa. Pasaría días a la vez sin dormir encontrando rocas, ramas y otros desperdicios y amontonándolos detrás de su casa porque la montaña se va a caer sobre mi casa. Supongo que esta no fue la primera vez que sucedió esto, porque la familia lo llevó diciendo que estaba, sin sus medicamentos, trabajando hasta la muerte para construir un montón de basura detrás de su casa. Es admitido por 1 o 2 semanas, va a terapia grupal, le ajustan los medicamentos y le va bien. Decidimos que ha sido afinado y listo para ser dado de alta. Su familia viene a buscarlo, pero tienen esa expresión sombría en sus rostros. Lo llevaremos de regreso al hotel. Ayer hubo un deslizamiento de tierra. Destruyó la casa. Un paciente entró en la clínica con una queja de fiebre. Noté que sus manos eran muy amarillas. Tenía antecedentes de alcoholismo, pero no otros signos. Le dije que sus manos sugieren que tiene ictericia y necesitará pruebas. Él se rió y dijo: oh no, solo me sacudí las manos con cúrcuma. ¿Recibió una explicación o es eso? ¿Fue para entrar en una habitación? Me arranqué los ligamentos de la rodilla cuando tenía 12 años y el médico tuvo dificultades para sacar los puntos. Uno se rompió y decidió dejarlo debajo de mi piel, diciéndoles a mis padres que se disolvería. Cuando tenía 16 años me golpeé la rodilla contra algo y salí al final de la puntada. Fui al médico para que me lo quitaran. Se podía ver una cosa azul larga y rizada debajo de mi piel. Insistí en que se trataba de los puntos restantes, mi médico pensó que era una vena. Congeló un área pequeña alrededor de la puntada que sobresalía y tiró de ella. Sacó 2 o 3 pulgadas de costuras rizadas. Lo sostuvo en alto, luciendo sorprendida y dijo: tengo que ir a mostrarle esto a los otros médicos, y salió de la habitación. Mi hija tuvo una caída en el trampolín cuando tenía 3 años. Soltó este grito realmente extraño, luego se puso pálida, tranquila y sudorosa, y no nos permitió tocar su brazo. Solo vivimos a 5 minutos del hospital, así que la metí en el auto y conduje hasta allí. Ella dormía en el auto. Llegamos al hospital y nos registramos, y ella encontró su segundo viento. La enfermera de triaje me puso los ojos en blanco cuando pedí una radiografía, pero ordenó una de todos modos. En este punto, mi hija estaba literalmente haciendo piruetas alrededor de la sala de espera. Estaba empezando a dudar de mí mismo. Incluso el técnico de rayos X se estaba riendo de nosotros.
Aproximadamente 5 minutos después de tomar la radiografía, una enfermera de triaje muy enrojecida sale corriendo a la sala de espera y me dice firmemente que deje de bailar a mi hija, se ha roto el brazo y no saben si necesitará cirugía o no. Al final no necesitó cirugía, pero pasó 6 semanas en yeso. Resulta que es rudo y tiene un gran umbral de dolor. La amo. No es un médico, amigos. Hijo de 2 años, llegó a casa de la guardería, dijo que se había metido una bellota en la nariz, mamá miró, sin bellota. Alrededor de 2 años y medio, un niño desarrolla infecciones crónicas de garganta y sinusitis y tiene 8 ciclos de antibióticos en un año. El niño de 4 años es enviado para una amidectomía. Cirujano sale del teatro, muestra a mamá una bellota podrida mohosa. Resulta que se puso una bellota en la nariz. Dejaron amígdalas en un niño ridículamente saludable desde entonces. Mi hijo hizo esto con un gominola. Después de una visita, la sala de emergencias de $100 y una visita ENT de $10, se disolvió por sí solo. Afortunadamente, las gominolas están hechas de azúcar soluble en agua en lugar de bellota insoluble. Tuve una cirugía de reemplazo óseo, tercio superior de la tibia, y se fijó en su lugar para sanar con una placa de titanio y tornillos. Un día, la placa se rompió, y fui a la sala de emergencias y le dije al médico que tenía un trozo de titanio roto y él lo llamó mierda. Su rostro después de ver la radiografía con la placa separada en 2 partes no tenía precio. No un médico, sino un paciente. En enero de este año, el costado de mi cara se hizo cada vez más grande y sentí un dolor extremo. Voy a mi médico de cabecera y le digo parece que son paperas, ¿no crees? Pero él lo ignora diciendo que tengo mis vacunas. Me envía a la sala de emergencias porque no sabe lo que tengo y cómo tratarlo. Después de 5 horas en la sala de emergencias, finalmente me hacen un análisis de sangre para detectar paperas. Resulta que todavía puedes tener las paperas aunque estés vacunado. Y esto, damas y caballeros, es la razón por la cual el resto de nosotros necesitamos ser vacunados. Tendría inmunidad, muchachos. Editar. Rebaño, pero dejarlo porque es bastante divertido. No un médico, sino un médico de combate en el ejército. Tuve un golpe de calor privado en mí y en sus viajes de ida y vuelta entre la conciencia, declaró me dolía el trasero, pero también me siento muy bien en un estallido arrastrado. Lo miré, tratando de no estallar en carcajadas, porque sí privado, hay un termómetro rectal en tu nono cuadrado. Mi novio llevó a uno de nuestros gatos al veterinario recientemente por una sospecha de infección urinaria / riñón y cuando el veterinario le tomó la temperatura por vía rectal, en una habitación con un puñado de internos, dice: realmente no se supone que ronronees durante esta parte. Paciente aquí. Este es un caso en el que el médico llamó una mierda sobre lo que tenía. Me rompió el brazo una vez. Hubo un gran tiempo de espera en el hospital local, así que decidí ir a otro hospital a la mañana siguiente. Dormí muy mal, pero logré dormir como 3-4 horas. En lugar de esperar toda la noche, despierto en una sala de espera. Cuando le expliqué lo que le pasó al médico, ella dijo que no estaba roto porque si lo fuera, nunca podría dormir con él. Entonces me acostumbro a la idea de no romperme el brazo. Me quedo allí para los escaneos, porque estaba hinchado, y espero. El médico regresó con 2 píldoras de morfina diciendo que tenía una increíble tolerancia al dolor y que mi brazo se rompió en 3 lugares. Luego explicó que necesitaba una cirugía el mismo día y que están haciendo lugar para ello en la agenda. Todavía puedo recordar su rostro cuando me explicó los procedimientos de la cirugía sabiendo que ella me dijo antes que no era posible. Cuando trabajaba en la puericultura, había un niño pequeño en mi clase que era extremadamente precoz y activo. Una mañana, su madre lo deja y dice que saltó sobre la cama la noche anterior y se lastimó la pierna. Inicialmente estaba preocupada, pero una hora después él estaba corriendo y jugando hockey en el interior, por lo que supuso que no estaba tan mal. Nos dijo que llamáramos si se quejaba de dolor y se marchaba. Lo notamos cojeando ocasionalmente durante el día mientras jugaba, pero no lo estaba frenando. Le preguntamos si le dolía la pierna y repetidamente nos dijo que no. Se lo transmitió a su madre cuando ella lo recogió. Pasan unos días, sigue cojeando, pero por lo demás es normal. Su madre nos dice que está hablando con él para recibir atención urgente solo para estar a salvo. Estaba roto en 2 lugares. Este dulce niño todavía corría, durmió bien e insistió en que no dolía. En pocas palabras, su madre se sintió terrible y estaré viendo la NHL en unos años porque estoy seguro de que este chico duro terminará siendo un profesional. Terapeuta ocupacional aquí. Estaba recopilando una historia social sobre un paciente anciano. Preguntado con quién vive. Ella me dijo que vive con sus 6 perros y 200,000 abejas. Pensé, sí, esta señora tiene delirio postoperatorio. Llamó a su hijo para obtener la verdadera historia social. Él dijo, sí, ella es una apicultora y adopta perros viejos. Tenía un paciente más grande quejándose de dolor en la pared abdominal desde que una cabra lo golpeó en la cabeza.
Las tomografías computarizadas nunca identificaron nada. Por un capricho, se hizo un ultrasonido y vi esta pequeña cosa del quiste del tamaño de un guisante justo donde estaban lastimando. No les dije garantías, pero estaría dispuesto a recortarlo para ver si ayuda. Terminé cortando una elipse de tejido donde estaba el quiste y todo su dolor había desaparecido. Soy un proveedor médico, y este me pasó a mí, mientras todavía estaba en entrenamiento. Tenía dolor de garganta, nada miserable, pero como 2-3/10 molesto. Pensé que se iría. No lo hizo. Una semana se convirtió en 2. 2 se convirtieron en una rotación clínica completa. Después de aproximadamente 8 semanas, me convencí de que este dolor de garganta a fuego lento probablemente era cáncer de tiroides. No tenía ningún síntoma de tiroides, como en todos. Sin estreñimiento ni diarrea, intolerancia al frío o al calor, cambios de peso, fatiga, palpitaciones del corazón, cambios en la piel, el cabello o las uñas. Solo un dolor de garganta. Pronto comencé a palpar lo que estaba convencido de que era un bulto cuando tragué. Mis asistentes también lo sintieron. Todos me dijeron que era un estudiante estúpido que pensaba que tenía todas las dolencias de las que estaba aprendiendo leyendo en los libros de texto. Pasan otras 2 semanas antes de programar mi propia cita ENT. Le digo a la ENT mi hipótesis sobre el cáncer de tiroides. Me mete un endoscopio por la nariz hasta la garganta. Intenta convencerme de que es ERGE. Le digo que puedo comer un plato de habaneros, regado con una taza de café y jugo de naranja sin pensarlo 2 veces. Él comienza a escribir un guión para omeprazol, diciéndome que haga un seguimiento en 3-4 semanas y veremos que también el PPI se ocupó de mi ERGE. Le digo que no tengo ERGE, si no me va a tocar el cuello, encontraré otro otorrinolaringólogo que lo haga. Estaba claramente molesto conmigo por cagarme en su bien cuidado horario matutino. Ruedan el ultrasonido a regañadientes. Me sube el cuello y empieza a mirar. 30 segundos. Eso es todo lo que se necesitó. Él dice: parece que tienes razón. Su tiroides está repleta de microcalcificaciones. Este es un signo revelador de cáncer de tiroides papilar. Necesito que te hagas una biopsia mañana. Hizo la biopsia, volvió maligno. Había eliminado a ese autoestopista el día después de Navidad hace 8 años. El cirujano dijo que era del tamaño de una pelota de golf y que estaba casi completamente oculto por mi clavícula. Así que por eso era el único que podía sentirlo, golpearía la clavícula cuando tragara, pero nadie podía palpar la masa debajo de la clavícula. Regresé a la escuela 3 días después para el primer día de rotación quirúrgica. El primer caso en el que me lavé fue una tiroidectomía por cáncer. Tuve que lanzar una moneda con otro estudiante imbécil que me iba a poner rígida en esta oportunidad, a pesar de las suturas nuevas en mi cuello. Fue una locura ver lo que me acababa de pasar 72 horas antes. Paciente aquí. Me rompí la misma costilla 11 veces en el transcurso de 3 años, pero el médico a menudo ni siquiera ordenó una radiografía, solo dijo que no estaba sanando bien, dale tiempo. Le digo que está pasando algo más, ella me despide. Finalmente, después de la 11ª vez, ella dice que finen los rayos. La radiografía muestra una masa, se biopsia la masa, tengo un tumor. El tumor estaba debilitando el hueso hasta el punto de que se rompió cuando busqué el azúcar en un gabinete superior. Si ese chico malo, llamado Adam, fue eliminado en 2018, una semana en el hospital, peor cirugía que puedo imaginar, y ahora estoy bien. No era médico, pero una vez tuve un paciente que decía ser un ex miembro de un equipo deportivo muy famoso. Lo busqué en Google y era verdad. El pobre hombre era un poco desconocido. Formó el equipo y luego dejó de fumar debido a varias enfermedades muy poco después. Yo era el paciente en esta situación. El 7º grado estaba montando scooters con mi hermano pequeño y me caí cuando me golpeé con un bache, joder Michigan, y cuando me caí puse mis brazos delante de mí. Sentí el peor dolor en mi brazo derecho desde mi hueso gracioso. Nunca había gritado tan fuerte y todavía tenía que caminar a casa. Mi hermano estaba asustado y seguía diciéndole me rompí el hueso gracioso, me rompí el hueso gracioso. Finalmente llegamos a casa y le digo a mi madre lo mismo, es una enfermera por cierto. Ella no me creyó y ni siquiera me revisó el brazo. Me senté en nuestro sofá durante aproximadamente 4 horas llorando y diciendo que tenía dolor antes de que ella me llevara al doctor. Tomaron una radiografía y, efectivamente, me rompí el cúbito. Mi madre nunca me pidió perdón por no creerme y tuve que usar un yeso y todo. Conductores de camiones, ¿qué historia espeluznante tienen en medio de la nada? Camionero aquí. Creo que lo mejor espeluznante que me ha pasado es que me dirigía desde Tucson hasta Salt Lake City, Utah. Bueno, esto fue hace unos años y la carretera principal había sido destruida en una inundación repentina, estaba en construcción, así que tuve que tomar un desvío extraño a través de las montañas en el Bajo Utah. Bueno, se estaba haciendo tarde y me estaba cansando, así que me detuve en el arcén y me fui a dormir en mi litera.
Ahora, esto estaba en el medio de la nada, la ciudad más cercana estaba como a 40 millas de distancia, así que afuera está completamente oscuro una vez que apago las luces. De todas formas, alrededor de las 4 a.m., me despierto porque escucho que algo interfiere con mi camioneta, como jugar con los cables de aire y energía entre mi cabina y el remolque, que está literalmente a 6 pulgadas de donde está mi cabeza, pero en el exterior de la cabina. Entonces siento que algo sube al rellano que está en la parte trasera de mi camión y sacude todo mi camión, así que supongo que algo alrededor de 2 a 100 libras estaba trepando por ahí, estoy pensando como un león de montaña o un oso. En este punto estoy completamente despierto y quiero quitarme esta cosa slam lo suficientemente fuerte como para hacerlo realmente fuerte. Entonces escucho a alguien, un hombre, gritar sangriento asesinato y los escucho caer de la parte trasera de mi camioneta. Entonces escucho a otras 15 personas alrededor de mi camión gritando. Subo al frente, enciendo mis luces e ilumino un escuadrón de reservas del ejército que hacen su marcha de medianoche y simulacros de captura. Resulta que se suponía que estos tipos iban a buscar un camión abandonado y asegurarlo para sus simulacros de medianoche. Ese camión estaba a 3 millas de la carretera. No esperaban que durmiera allí y pensaron que yo era parte del simulacro. Soy exmilitar, así que después de explicarle que no formaba parte de su prueba y que la legitimidad estaba allí por coincidencia, nos reímos. Tuvieron que llamar por radio a Suco y decirle que estaba allí y que los otros escuadrones no me molestaran. Publiqué esto en otro lugar recientemente, pero encaja mejor aquí. Solía entregar mercancías de primera en el área de Great Plains / Minnesota. Una noche, alrededor de las 2 a.m., estaba cruzando Dakota del Norte tratando de llegar a Montana por la mañana. Estaba entregando una pieza de tractor particularmente valiosa que una granja necesitaba desesperadamente para el día siguiente. Comencé a notar algo de hipnosis en la autopista acercándose sigilosamente a mí, pero realmente no me molestó porque había pasado por eso cientos de veces antes. Cualquiera que haya conducido por Dakota del Norte sabe que es increíblemente plano. Realmente plano. También suele haber carreteras muy rectas y largas. Es algo fácil ver cosas en la carretera que están lejos, incluso de noche. Noté algo largo en la carretera, que se extendía por todo mi carril, aproximadamente a media milla frente a mí. Disminuí un poco la velocidad y me preparé para pasar al carril opuesto, pensando que era una nueva pisada de una llanta rota. A medida que me acercaba me di cuenta de que eran 2 personas, de pies a cabeza en todo el carril. Me desvié hacia el otro carril, evitándolos con éxito y me detuve casi por completo. Pero no se movieron. Ni una pulgada. Estaba a punto de dar marcha atrás y comprobar cómo estaban cuando recordé una historia que me contó un viejo colega de barba gris. Me dijo que en ciertas áreas remotas, la gente se acuesta en el medio de la carretera y espera a que un automóvil o camión se detenga para ver qué está pasando. En ese punto, los capataces junto con cualquier otra persona que se esconda en los arbustos cercanos golpearán al conductor y le robarán su vehículo, dejándolo en medio de la nada. Decidí no retroceder, y cuando las 2 personas en el camino me vieron poner mi camioneta en marcha y alejarme, ambos se levantaron y caminaron hacia el arcén. Llamé a la policía y le expliqué lo que sucedió, pero estábamos tan lejos de la civilización que dudo que saliera algo. Gracias a ese viejo barbudo gris, pude conservar mi camión, mi trabajo y mis dientes. No estoy seguro si esta historia es espeluznante, pero definitivamente da miedo. Mi padre era camionero en África Oriental en los 80 y principios de los 90. Durante los años previos al genocidio de Ruanda, mi padre pasaba por Ruanda. Llegó a un punto de control y fue sacado a la fuerza de su camioneta a punta de pistola. Al parecer, parecía que pertenecía a la tribu Tutsi y lo metieron en una jaula con otros prisioneros Tutsi. Intentó comunicar que no es ruandés, pero nadie hablaba el mismo idioma que él. Cada noche sacaban a unas 5 personas de la jaula y las mataban frente a él. Después de la tercera noche, vio a un hombre que hablaba un poco de suahili, que hablaba mi papá, y le dijo que no era ruandés y le mostró su identificación. De alguna manera ese tipo lo sacó y le entregaron las llaves de su camioneta y estaba en camino. No es una operación, pero el trauma de ver morir a las personas afecta a las personas de manera diferente. Gran tristeza aquí, omita las caras tristes mientras lee. Fui testigo del asesinato de 2 niños en el auto frente a mí cuando mi madre dejó a mi hermano en la escuela. Las puertas estaban cerradas con llave el día en que estaba bien dejar a un niño en un automóvil con aire acondicionado, pero un hombre que perdió a sus hijas en una batalla por la custodia se acercó al automóvil frente a mí y les disparó a ambos en la cabeza, 5 disparos. Lo vi todo, lo vi cruzar la calle, corriendo hacia el estacionamiento y volar sus sesos. Es un recuerdo importante que no puedo sacar de mi cabeza, escucho los disparos, el grito antes de que termine, el vidrio rompiéndose. No más gran tristeza aquí, es un recuerdo que nunca se me escapará, lo mejor que puedo hacer es concentrarme en otras cosas como amigos y lo que sucede a mi alrededor.
Es un recuerdo tan reprimido que solo pienso en él si alguien me pregunta directamente si he visto morir a alguien antes. Mi corazón se hunde, y estoy enrojecida por un escalofrío y con náuseas cada vez. Aunque está bien, buenos amigos y mucho para mantenerme ocupado, así que ya no pienso en eso. Bueno, este hilo es la primera vez en aproximadamente 2 años que lo pienso, así que si me disculpas saldré de este hilo ahora, pero si tienes algo que te preocupa, habla con la gente al respecto, u otras cosas si necesito no pensar en eso. Tuve que ir a terapia durante varios meses después, aunque me las arreglé para salir adelante decentemente. No tenga miedo de pedir ayuda a nadie, si lo necesita, no hay vergüenza, y si tiene cosas que le preocupan y necesita hablar con alguien, no dude en cargar mi bandeja de entrada, hablaré con quien quiera lo necesita. Editar. Aprecio los premios, chicos y chicas, pero por favor, a menos que gasten monedas gratis, no malgasten su dinero en mí. Realmente aprecio las cálidas respuestas, pero no es necesario. Si insiste en gastar dinero en mí, ¿puedo indicarle que ayude a las personas con mi causa de donación favorita? Conduciendo a través de una sección abandonada de Baltimore a las 3 de la mañana, mi radio CB se encendió y crepitó un poco. De la nada, una voz por la radio dijo con un profundo acento sureño: «No tengo calzoncillos». Podía ver de un estado a otro por millas y no vi ni un solo juego de faros. Ese era Fred, solo quería que supieras que no tenía calzoncillos. Honestamente, sin embargo, no tengo idea de por qué o cuándo comenzó eso, pero lo he escuchado durante más de 26 años. Deje el CB encendido y lo escuchará al menos una vez al día. Siempre un acento sureño, y siempre dicho en un susurro áspero. Conduciendo por la zona rural de NM, Visti con el aspecto loco de roca derretida. Sin plantas ni nada, solo rocas y arena. Tiempo de monzón, lloviendo gatos y perros con tanta fuerza que apenas se podía ver a 20 mph. Truenos y relámpagos sacudiendo el coche. A veces se convierte en granizo y te golpea. Solo una tormenta desagradable. Llegó a la vuelta de una esquina y todo el campo estaba en llamas. Como llamas de 20 de altura, cientos de metros en todas direcciones mientras llueve a cántaros al anochecer. Solo rocas y tierra ardiendo salvajemente bajo la lluvia torrencial. Simplemente conducía lentamente, era totalmente extraño y surrealista. Honestamente pensé que podría haberlo alucinado. Revisando las noticias, un camión de propano se salió de la carretera yendo demasiado rápido y aparentemente se abrió con bastante violencia y se prendió fuego. Nunca vi el camión, debe haber estado detrás de algo. Me sentí un poco mal después de no parar. Un buen amigo mío es un camionero de larga distancia para mi empresa. Hace unos meses, se despertó en un estacionamiento rodeado de policías. Un tipo recibió un disparo y lo arrojaron a 15 pies de su camioneta. ¿Fue sospechoso después? No. Parecía que la policía ya tenía una buena idea de lo que pasó. Dio una declaración diciendo que no vio nada. El tipo fue asesinado en otro lugar y arrojado al estacionamiento por su camioneta. Aparqué en una rampa de salida aproximadamente a las 3 am para mis 10 horas. La luna estaba llena y alta y vi una figura inconfundiblemente humana en un campo de maíz cortado cercano. Un poco espeluznante, pero lo descarté como un viejo contador de tiempo montando un espantapájaros para los nietos. Comencé a ver algunos videos de YouTube antes de girar hacia adentro y hacia afuera por la esquina de mi visión. Pensé que vi movimiento. Apagué las luces para ver bien, vi la figura, pero nada más. No podía estar seguro, pero parecía que tal vez estaba en un lugar diferente. Quizás un poco más cerca incluso. Definitivamente me estaba sintiendo un poco asustado. La autopista estaba desprovista de alguien que no fuera un automóvil que pasaba cada 10 minutos aproximadamente. No quería, pero tuve que saltar a orinar. Consideré un biberón, pero me dije a mí mismo que estaba siendo infantil. Eché un vistazo a la figura y estaba justo donde pensé que debería estar. Salgo, camino entre mi camión y el remolque y empiezo a gotear. Cada fibra de mi ser quería mirar. Me dije a mí mismo de nuevo que estaba siendo tonto, pero no pude evitarlo. Miré hacia afuera, el campo estaba vacío, la figura no estaba allí. Mi estómago dio un vuelco, me pellizqué y salté de nuevo. Salí por la carretera, no me importaba una mierda una infracción. Paré 40 minutos por la carretera en un lobes bien iluminado y muy lleno. No he parado en una rampa desde entonces. Alrededor de 2006, estaba conduciendo una plataforma, recogí una carga de material de construcción, paneles de yeso, techos, no lo recuerdo, pero estaba empaquetada en cajas y recuerdo tener que usar protectores de correa en la carga, en la zona rural de Tennessee. La memoria ahora es confusa, pero quiero decir que fue entre Memphis y Nashville, pero más cerca de la intersección de las fronteras estatales de MS, al TN. Se requería lona, así que até todo, tapé la carga y dejé el cargador. Aproximadamente a 5 millas por la carretera, en medio de un bosque en ninguna parte en una carretera de 2 carriles, noto que mi lona se agita con el viento. Encontré un hombro ancho y se detuvo para arreglarlo.
Me doy cuenta de que hice un trabajo de mierda colocando una lona en esta carga y decido volver a hacerlo en el costado de la carretera. Deshaga todas las correas elásticas, arrastre las lonas, vuelva a enrollarlas, suba a la carga y comience a desenrollar las lonas nuevamente y veo a un tipo que camina por el mismo lado de la carretera en la que estoy, viniendo hacia mi camión. No pienso en nada más que en vigilarlo porque estoy en medio de la nada y continúo con lo que estoy haciendo. Aproximadamente en el momento en que coloqué las lonas en su lugar y me bajo para comenzar a enganchar las correas elásticas, este tipo se está acercando lo suficiente como para que ahora le preste más atención que a poner lonas en mi carga. Agarro la barra del cabrestante y la coloco en el remolque donde estoy trabajando por si acaso, una barra de metal sólido de 8 libras de aproximadamente 4 pies de largo usada a un punto romo en uno y hueca en el otro, usada para apretar correas y cadenas, etc. El chico me llega y lo primero que noto es su cabello. Es como un salmonete, pero está jodidamente irregular. Como si hubiera intentado cortarse el pelo y tuvo un ataque en el proceso y dijo que al diablo es suficiente para festejar. Lo siguiente que noté fueron sus ojos, que solo puedo describir como apagados. Como si fueran claros, no pensé que estuviera borracho o drogado ni nada, pero también me dio la clara impresión de que el ascensor no subía del todo. La ropa estaba sucia y mal mantenida, con tenis blancos sucios, porque recuerdo que no tenía cordones en un zapato y la lengua estaba notablemente fuera de lugar. Se detiene a mi lado, espera hasta que lo reconozco y simplemente dice: tengo un largo camino. Soy como si hombre, lo haces, estamos en el medio de la nada. Dejando en claro que no hay ningún aventón aquí. Él asiente, comienza a caminar junto a mí y continúa su camino, se detiene en la puerta del conductor de mi camioneta y se da la vuelta, vuelve hacia mí y repite: tengo un largo camino. En este punto, le explico que no puedo llevarlo, seguro y todo eso. Discúlpate por no poder ayudarlo, y parece aceptar esto, se da la vuelta y se va. Espero a que se aleje un poco de mi camioneta y comience a trabajar en terminar el trabajo de la lona. Todavía lo vigilo y se está alejando de mí. Mientras me pongo la última de las correas elásticas, miro para ver dónde está y él se dio la vuelta y se dirigió hacia mí, ahora a unas 10 yardas frente a mi camioneta y regresando por mi camino. Parece que está hablando por un teléfono celular, tiene la mano en la cara y apenas puedo distinguir su boca moviéndose, su otra mano agitando como si estuviera conversando con alguien. Termino con las correas, agarro la barra del cabrestante y me subo a mi camioneta, ya que él está a unos 10 metros de distancia. Tan pronto como estoy en la cabina, cierro las puertas y coloco la barra del cabrestante en el asiento del pasajero por si acaso. Miro al chico y me doy cuenta de que no está hablando por teléfono, está hablando con su puta mano y ahora estoy nerviosa, porque no parece que esté teniendo una agradable charla agradable, parece más una conversación enojada. Arranque el camión, póngalo en marcha y simplemente salga, sin buscar tráfico ni nada. Cuando paso junto a él, él solo me mira, todavía sosteniendo su mano en su rostro con esa mirada de culo muerto en su rostro solo mirándome. Me dio escalofríos. Cuando llegué a la quinta o sexta marcha, me miré en el espejo y no había nadie.